Mis hermanos, vamos a dar inicio a este taller. Gracias por estar aquí y permitirme el privilegio de compartir este tiempo con ustedes. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos acompañe, que nos ayude, que es la única garantía que tenemos, no solamente de comunicar la verdad, sino que la verdad logre su impacto. Yo puedo decir la verdad y la verdad no tener impacto por no tener respaldo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puede ser por una responsabilidad mía o puede ser por una responsabilidad del receptor. Entonces tenemos encarecidamente que rogar al Señor que nos ayude. Así que vamos a orar y vamos a rogar al Señor. John Stott, siempre que iba a predicar, decía, en su oración silente, mientras subía al púlpito, Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia de las personas que me escuchan. Y yo he hecho esa oración para mí. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de ser salvos por pura gracia y el privilegio que tenemos de ser siervos e instrumentos tuyos. Gracias por la oportunidad que nos da de exponernos nuevamente, no a ver un show religioso, sino a tu palabra, para reflexionar en ella, para conocer tu carácter, tus planes, tus propósitos, para revelar la condición de nuestros corazones y nosotros, siendo impactados por ellas, acorralados por tu Espíritu Santo, salir dispuestos a servirte para tu gloria. Ayúdanos una vez más. A pesar de mis limitaciones, te ruego, Señor, que tú hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Me toca hablar de fidelidad hasta el fin. Ese es el tema que se me asignó, que hablara de lo que significa ser fiel desde nuestro llamado hasta que toquen, pues, trompeta de retirada y nosotros nos vamos de este mundo a nuestro encuentro con el Señor. ¿Qué implica eso? Lo cierto es que mi autoridad es limitada con relación a este tema, a menos que al finalizarlo yo me muera. Porque fui fiel hasta el fin. Lo que no sabía era que hasta el fin del sermón. Pero lo cierto es que el gran reto no es comenzar bien, lo cual es bueno. Más importante es terminar bien. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a encontrar con personas que comenzaron bien. De hecho, yo no creo que haya una persona con tantas cualidades como la que tenía Saúl. Incluso en un mundo que sobreestima lo material y las apariencias físicas, hasta la apariencia física de Saúl era totalmente sorprendente. La Escritura dice que de los hombros para arriba no había uno más alto que él. O sea, no solamente era bien parecido, sino que también tenía una figura presidencial, una figura real. Y cuando nosotros vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, todas esas características que habla de la vida de Saúl, no se habla de nadie más en todas las Escrituras. Pero ya a la altura del primer libro de Samuel, capítulo 7, la vida de Saúl comienza a dar muestra de serias grietas. Grietas que se fueron ampliando hasta ser totalmente descalificado por el Señor. Y comenzó bien, pero terminó muy mal. Ahora, ¿cuánto duró eso?
Cuando nosotros vemos todas esas grietas en la vida de Saúl, y no voy a hablar de Saúl, pero sirve de introducción a lo que estoy diciendo, de que comenzar bien no es suficiente. Saúl gobernó durante 40 años. 40 años como queriéndonos decir que la permanencia en el ejercicio de algo, la longevidad, el tener mucho tiempo haciendo eso, no quiere decir que tenga la aprobación de Dios. Podemos tener muchos años en el ministerio e ir de mal en peor y retirarnos muy mal. El apóstol Pablo le dice a un joven pastor, pastoreando en un contexto muy difícil, las siguientes palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Lo que da la impresión cuando nosotros hacemos un acercamiento al texto es que el apóstol Pablo ya está sumamente consciente del destino de su vida. No estamos hablando del apóstol que va respirando antes de conocer al Señor aires de muertes y amenazas contra los cristianos cuando iba ya rumbo a Damasco. Es una persona ya de paso lento, probablemente encorvado por el peso de los años, débil en una prisión, ciego, con problemas de circulación en sus piernas. Es un hombre que, aunque el paso de los años ha pasado y le ha doblegado y le ha ganado y ha venido imponiéndose en su cuerpo, su espíritu está más apasionado que nunca. Él mismo se lo había dicho con anterioridad a los corintios, que ese leve peso de tribulación momentánea produce un excelente mayor peso de gloria. Que aunque este cuerpo exterior se va deteriorando, el interior no obstante se va desarrollando de día en día. Es verdad, su cuerpo ya no tiene los mismos reflejos, está ciego, está cansado físicamente, pero su alma todavía sigue incandescente. Y puede hablar con una serenidad pasmosa que perturbaba la mirada absorta de sus verdugos. ¿Cómo puede ser posible que tanto que este hombre ha pasado, todas las vicisitudes que ha tenido que enfrentar, todas las calumnias, toda la opresión, todavía este hombre es ingobernable por nosotros en su espíritu? Eso significa fidelidad hasta el fin. Y la laboriosidad de Pablo va a la par con la fidelidad, porque nadie puede decir que es fiel hasta el fin. No es simplemente porque al final de su carrera, teniendo una vida plagada de desobediencia, se arrepiente. Eso no es lo que significa fidelidad hasta el fin. Fidelidad hasta el fin no es que yo vivo haciendo lo que me da la gana, teniendo apatía, sin tener pasión, sin tener una vida de oración entregada al Señor, sin tener respeto por su palabra. Y cuando ya puedo darme cuenta por la misericordia de Dios que se acercan las últimas horas de mi vida y puedo sentir el frío aliento de la muerte, ay Señor, te pido que me perdone, ay, me arrepentí. Eso no es fidelidad hasta el fin. Fidelidad hasta el fin es esto que dice Pablo: he peleado la buena batalla. Cuando nosotros examinamos su vida, vemos que fidelidad no es simplemente por la condición de su alma cuando los redobles de la muerte y los tambores del final de su vida comienzan a tocar. Eso no es que él está bien con el Señor en ese momento y por eso dice, bueno, yo soy fiel hasta el fin. No, es toda su vida. El éxito según Dios no es un estado, no es decir, oh, qué exitoso ha sido Pablo, míralo dónde está. El éxito según Dios es un camino. No es donde yo estoy ahora, sino
todo lo que yo he recorrido para llegar ahí. El éxito según Dios, el llegar fiel hasta el fin, son todas las decisiones que nosotros tomamos a diario para poder agradar a aquel que nos llamó. Y la vida del apóstol Pablo es una vida intensa. Si me preguntan cómo describiría al apóstol Pablo en una palabra, yo diría intenso. Intenso. El apóstol Pablo, en un espacio de aproximadamente 12 años, desde el año 45 hasta el año 57 aproximadamente, Dios lo usó por diferentes regiones, en Antioquía, en Macedonia, Acaya. Lo llevó a lugares donde un judío nunca había soñado llegar. Lo hizo por medio de 3 viajes misioneros, como nosotros lo vemos claramente en la Escritura. Se calcula que en un periodo de 2 años, Pablo viajó 3.000 kilómetros en Asia Menor. Solamente en un periodo de 2 años. No andaba en un SUV, no andaba en trenes, no andaba en aviones, andaba normalmente a pie y en embarcaciones, enfrentando todas las vicisitudes propias de aquellos tiempos. En la ciudad de Éfeso, dice la Escritura, en Hechos capítulo 19, versículo 10, lo siguiente, que todos los que habitan en Asia, todos los que habitan en Asia, podemos quizás decir que hay una cierta hipérbole o exageración, pero no es una mentira. Es hablando del alcance por medio del impacto que la palabra de Dios trajo en la vida de todas aquellas personas que estaban escuchando a Pablo. Dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Éfeso, como la ciudad de Esmirna, la Odisea, toda esa región de Asia Menor es lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Y Turquía tiene una superficie de aproximadamente 780.000 kilómetros cuadrados. Y Pablo está diciendo que todos los que habitaban en esa región escucharon la palabra del Señor. Cuando terminaba en Corinto su tercer viaje misionero, escribió a los romanos diciendo, y esto es sorprendente, en Romanos capítulo 15, versículos 19 y los versículos 23 al 24, Pablo escribió lo siguiente: desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio, y ahora, no teniendo más campos en estas regiones, iré a vosotros. Lo he llenado todo, no hay un solo lugar donde yo haya llegado. Eso es sorprendente, considerando que el gran trabajo de Pablo y su fidelidad no se cuantifica por las iglesias que él plantó. O sea, a nosotros nos sorprende esto, pero eso no es la mayor obra de Pablo. La mayor obra de Pablo son sus epístolas. Imagínense, cuando hablamos de fidelidad, qué bueno es tomar un modelo humano como Pablo para decir, bueno, nosotros podemos lograrlo, poder ser así. Pablo decía con toda limpia conciencia, sed pues imitadores míos, sed pues imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. En ese periodo de 12 años, Pablo escribió 6 de sus cartas, incluyendo las mayores cartas, Romanos y Primera y Segunda de Corintios. Y en esta carta que nosotros estamos leyendo, que es la epístola que él escribe a Timoteo, él le exhorta a Timoteo en los últimos momentos de su vida a que sea laborioso, a que trabaje, a que cumpla su ministerio como él lo ha hecho. Es en este momento, en el invierno de su vida, donde el apóstol Pablo nos hace ver que él ha sido fiel. Él no es ajeno.
Él no está siendo inmodesto al decir, he peleado la buena batalla. Él simplemente está siendo modestamente sincero. Él está diciendo con modestia realmente lo que él ha hecho. Cuando él le habla a los filipenses, le habla con una sinceridad pasmosa. En Filipenses capítulo 1, él habla de los que están alrededor de él en la prisión de Roma, tanto los que están libres como los que están presos. En capítulo 2 habla de sus colaboradores, pero dedica los capítulos 3 y 4 a hablar de él. Y en el capítulo 4, desde el versículo 4 en adelante, Pablo da su testimonio de todo lo que él era como persona, de su preparación. Él habla y dice, yo soy judío verdadero, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En otro pasaje paralelo dice, educado a los pies de Gamaliel. Parece ser que Pablo está siendo jactancioso. No, para nada. Porque después dice, todo esto lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Es en ese contexto que nosotros tenemos que ver esto. Pablo lo que está diciéndonos aquí, de donde él dice que ha peleado la buena batalla, es un desafío a que Timoteo también lo haga. Pelea tú también la buena batalla. Su vida fue intensa. Pablo fue un severo perseguidor de la iglesia y en las mismas proporciones con que persiguió la iglesia también fue un perseguido. Fue perseguido y fue perseguidor. Malcolm Muggeridge escribió lo siguiente, hablando acerca de esa relación de perseguidor y perseguido, y lo cito: tenía la sensación de que de algún modo, antes de conocer a Cristo, además de buscar, estaba siendo perseguido. Él se veía como un perseguidor que oía sigilosamente unas huellas detrás de él. De una persona que empedernidamente andaba buscando, pero sentía el aliento de algo que le seguía. Pisadas resonando detrás de mí, una sombra que me seguía tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Yo era un perseguidor, pero también estaba huyendo, desesperado, persiguiendo algo, como Demóstenes, desesperado, buscando, ya enloquecido por los callejones de Atenas, un hombre honesto que le dijera la verdad con una lámpara. Busco la verdad, decía el viejo Demóstenes, busco la verdad, ¿quién ha de demostrármela? Se sentía como perseguidor, pero además también se sentía perseguido. Hizo de su experiencia mucho más dramática todavía cuando decía, sí, ahí estaba, lo sé, esto que me perseguía ya se había convertido en una insoportable paranoia. No podía vivir, no podía respirar, estaba aguijoneado constantemente. No importa lo lejos y rápido que corriera, con todo, mirando hacia atrás sobre mi hombro, aún podía verle en el horizonte, y entonces corría más rápido y lejos y más lejos, pensando triunfalmente que me iba a escapar. Y cuando creía que me había escapado, estaba acorralado. Aún aquello que me perseguía estaba ahí, viniendo tras de mí, y temblaba como presa del Señor. Y entonces concluí que mi escape era imposible. Y Pablo era así, intenso en la persecución, para después ser un intenso que estaba siendo perseguido. Desde los inicios de su ministerio se anunció esto, antes incluso que él lo supiera. En su conversión fue asistido por un hombre llamado Ananías, y Dios le habla en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 16, algo que ya era una profecía de lo que había de pasar con Pablo. Le dice el Señor a Ananías, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.
ha tenido una vida intensa, ha sido muy fiel a sus creencias, aunque equivocado, pero fiel. Ahora yo le voy a demostrar a él cuánto ha de padecer y cuán va a ser el desafío, cuán grande será el desafío que él ha de tener hasta el fin, también tener intensidad. De hecho, toda su vida, desde su conversión, estuvo pautada por esa intensidad hasta el último acto de su ministerio. ¿Cómo podemos describir entonces esa fidelidad hasta el fin de Pablo a Dios? Es ese texto el que la describe. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo no puedo leer ese texto sin que mis emociones conspiren contra la sobriedad que debo mantener mientras hablo. Es Pablo allí no hay mucha gente. Es un anciano solitario, maltratado. De hecho, Bruce señala que cuando Pablo fue en su último viaje a Jerusalén, donde fue arrestado al tercer día, ¿cómo puede ser posible que Pablo fuera tan buscado por donde quiera, que su cabeza tuviera precio, que en todas las tierras de los gentiles y tierras donde los fariseos tenían mucha influencia, lo estaban buscando? De donde quiera se armaba un complot y una conspiración para Pablo. ¿Cómo puede ser posible que Pablo fuera al epicentro donde se fraguaban todas las conspiraciones y que inmediatamente él llegara, no lo conocieran? El argumento de F. Bruce es que Pablo probablemente estaba tan transformado, tan abatido, tan golpeado por tantas penurias, que no fue reconocido inmediatamente. Una persona que se enfrenta a una vida de mucho sufrimiento, de muchas situaciones de tribulación, de padecimiento físico, obviamente su fisionomía va a ser transformada. Los surcos en su rostro van a hablar de todo lo que esa persona ha tenido que enfrentar. El capítulo 4 de 2 Timoteo forma parte de las últimas instrucciones del apóstol a su colaborador más cercano, que en una ocasión le llamó mi hijo. Así hablaba de Pablo, de Timoteo. Y cuando nosotros examinamos el contexto en el que Pablo le dice esta exhortación a Timoteo, encontramos lo siguiente. Vayan conmigo. En este capítulo 4, en el versículo 1, 2 y versículo 5, es una exhortación a mantener la fidelidad al Evangelio. Recuerden, estas son las últimas palabras de Pablo, es su testamento. Imagínense una persona que ya sabe que va a partir, guarda sus últimas instrucciones como queriéndole decir: estas las he guardado para este momento, para que no las olvide, para que las guarde como un gran depósito en tu corazón. Y le está exhortando a mantener la fidelidad al Evangelio. En segundo lugar, los versículos 3 y 4 es una descripción de los hombres a partir de ese tiempo presente hasta nuestros tiempos, la actitud de los hombres hacia el Evangelio. Y los versículos 6 y 8 es una recapitulación de su vida. Por eso yo no puedo hablar de ese versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 4 sin mencionar necesariamente los versículos 6 al 8. Y eso es lo que voy a hacer para que podamos comprender mejor la dimensión y el alcance. Pablo lo que está es recapitulando su vida y haciendo de este resumen, de esta recapitulación, una motivación que él ha modelado. No es la incongruencia de aquel que exhorta sin vivir, es aquel que en varias ocasiones ha dicho: imítanme. No hay ningún problema en hacerlo. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Podemos nosotros, si nos tocara decir las últimas palabras: he peleado la buena batalla? Pablo,
con toda limpia conciencia, lo puede hacer. Los versículos 6 al 8 nos hacen comprender mejor el versículo 7. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Para que podamos tener un bosquejo más organizado. Versículos de este mismo capítulo 4 de 2 Timoteo capítulo 2, de 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1, 2 y 5, exhortación a mantener la fidelidad al Evangelio. Versículos 3 y 4, descripción de los hombres hacia el Evangelio. Y versículos 6 al 8, una recapitulación de su vida por el Evangelio. Ahora, yo me voy a quedar con esa última parte y la voy a desglosar brevemente. Esa parte de la recapitulación de su vida o resumen de su vida por el Evangelio. Y lo primero que podemos ver en el versículo 6 es la serenidad ante la realidad de la muerte. Una vida de fidelidad hasta el fin. No es verdad que se va a tambalear a la hora de la muerte. A nosotros no nos gusta que nos hablen de la muerte. En muchos países latinoamericanos, cuando pasa un cortejo fúnebre, la gente se persina. Como quien dice, yo no quiero saber de eso. Decía Francisco de Quevedo, hay que pensar en la muerte, hay que hablar de la muerte, porque la muerte no es mala. Quien es malo a veces es el que se muere. Pero realmente la muerte es neutral. Yo creo que de este lado de la eternidad, si hay algo que es justo, es la muerte. Es intrusa. Y no nos gusta porque está relacionada directamente con el pecado. Pero la muerte es justa, porque le llega al rico y al pobre, al ateo y al creyente, al joven y al viejo, al enfermo y al sano. ¿Usted sabe la gente sana que se ha muerto? O sea, eso de que yo soy vegano y que yo soy vegetariano, eso no es una garantía. Porque ahora cada vez más, no estoy diciendo que se coma desordenadamente, pero cada vez más se vuelve una moda, como que hay una élite, los veganos. Y hay otra élite que es crudi vegano, o sea, que ni siquiera cuecen los alimentos, sino que se los comen crudos. Y que sea orgánico. Y si es alérgico, mucho más todavía. Ahora la alergia es una élite, es algo que es motivo de orgullo en este mundo depravado. Caramba, ¿cómo van a decir eso? Las personas dicen, no, con orgullo, yo soy alérgico a la lactosa. Y te miran con desprecio. Pero los peores son los que son alérgicos al gluten. Digo, no, yo soy alérgico al gluten, yo no como eso. Mundo caído, pero nos vamos a morir todos. Y el apóstol Pablo sabe que ya la orden de su muerte se dio, que ya no hay manera de escapar a esa realidad. Y en ese momento no hay un solo índice de desesperación. No está buscando la manera de que te intercedan por él, de que le den una oportunidad. No, Pablo dice, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda líquida. Eso es lo que significa libación. En el culto judío, pues estaban la ofrenda de un acto de derramar aceite. Eso es libación, una ofrenda líquida. Pablo ha sido molido por sus torturadores, lo han exprimido. Ya Pablo se ve que han sacado hasta lo último de él, pero eso que se extrae de él, todas sus energías, todo lo que él ha padecido, él lo ve como una ofrenda a Cristo. No hay resentimiento, no hay dolor, no hay rencor. Él no está diciendo, oye, romanos, oye, fariseísmo, oficialismo religioso judío, el Señor
me está llamando. Prepárense para su juicio. No está haciendo una oración imprecatoria. Simplemente dice de manera serena, el tiempo de mi partida ha llegado. Yo no sé de qué yo voy a morir. Pero yo le pido a Dios, y se lo digo de corazón, que cuando yo sepa que me voy a morir, yo pueda dar testimonio de que yo me voy a un lugar mejor. Una de las evidencias de la resurrección de Cristo es el cambio que se dio en los discípulos después que Jesucristo resucita. En los días y en las horas grises de la flagelación, del flagelium a Cristo, en esos momentos todos los discípulos o lo estaban negando o estaban huyendo. Después que ellos se reencuentran con Cristo, ya nada le importa. Pero imagínense, vamos a imaginarnos cómo nosotros reaccionamos a la muerte, así como Pablo lo está haciendo. Imagínense que de repente nos dicen que hemos sido rodeados por un ejército de fanáticos que están en contra de la fe cristiana. Que no hay manera de que nosotros salgamos vivos de este lugar. Que aunque nosotros neguemos el nombre de Cristo, por si acaso hay alguien que diga, no, que yo no soy cristiano, fue que me invitaron. Que aunque lo nieguen, como quiera lo van a matar. Que no hay manera de escapar. Y que sacudimos la puerta y están encadenadas y nos dicen que todo este alrededor está dinamitado y que en 10 minutos va a estallar una bomba que nos va a matar a todos. ¿Cuál sería nuestra reacción? No hay escapatoria. Podríamos decir, como Pablo dice, ya yo estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es en 10 minutos. Es posible que muchos de nosotros nos desesperemos. Vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el motivo de oración? Oh Señor, te pido que tú nos libres del mal. Es posible que comencemos a confesarnos los pecados. Yo decir, ya que yo no tengo salvación. Y comencemos a confesar cosas. Y cuando le toque a alguno, es posible que diga, no, yo no voy a confesar nada, es posible que nos salvemos, ¿no? Pero imaginémonos que en ese momento viene Cristo y se nos aparece. Y de repente la desesperación, la timidez, la incertidumbre se va. Ya no tenemos frío ni calor. Este es un ambiente climatizado, pero a veces he tenido calor, a veces he tenido frío, pero tenemos una sensación como nunca la habíamos tenido. Una paz que nosotros no sabemos explicar. Un sentido de bienestar que nunca en nuestra vida lo habíamos tenido. Y comienza el Señor a acercarse por nuestros nombres y nos llama, fulano, nos toca. Y después de todo esto, esa sensación de bienestar, el Señor nos dice, miren, no se preocupen. Justamente después que mueran, esta sensación que ustedes están teniendo ahora, la van a tener por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿Ustedes creen que nos va a importar morirnos? Este Pablo que está diciendo eso, ha subido al tercer cielo. Él ha visto al Señor, ha visto cosas que no puede, ni siquiera con la inspiración del Espíritu Santo, escribirla. Que no le ha sido dada al ser humano la capacidad de poder expresar esas cosas. Es este Pablo que dice que estar con Cristo es mucho mejor. Por eso es que puede hablar así, pero él se preparó toda su vida para este momento. Desde que Cristo lo llamó, toda su vida fue entregada para que cuando llegara este momento, entonces él poder decir estas palabras que le está diciendo a Timoteo. Una serenidad ante la realidad de la muerte. Lo segundo que nos enseña el pasaje es
la fidelidad por la causa de Cristo. El apóstol Pablo dice, estoy ya a punto de ser sacrificado, pero a él lo han sacrificado muchas veces. Lo que pasa es que este es el último sacrificio. Cuando nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 22, en adelante vemos todos los peligros que él pasó como apóstol. Fue una vida de sacrificio constante, porque el Señor se lo dijo a Ananías: yo le voy a enseñar cuánto él ha de padecer. Y así fue su vida de padecimiento, pero su padecimiento no fue huérfano. Su padecimiento fue siempre con un sentido de gloria y de la eternidad, lo que consoló su alma. Él no veía su vida en el aquí y en el ahora. Él la veía en un contexto de la eternidad. Y así es que se enfrenta el sufrimiento y la opresión. ¿Cómo yo lo ilustro? De una manera que yo crea que podamos asimilarlos mejor. Imagínense un granito de arena, un diminuto grano de arena, nos cae en el ojo. Los más espirituales dicen, gloria a Dios. Pero molesta. Un diminuto grano de arena. Pero ese mismo diminuto grano de arena en la inmensidad del océano es nada. La vida, cuando la vemos desde la perspectiva humana, los dolores, las aflicciones, el sufrimiento, es como el granito de arena en el ojo. Pero cuando lo vemos de la perspectiva de Dios, de la perspectiva de la eternidad, no nos importa. Todos los textos bíblicos que nosotros encontramos que hablan de sufrimiento también nos dan la nota de esperanza. No podemos ver el sufrimiento sin la esperanza que hay en Cristo Jesús. El Señor se lo dice a los tesalonicenses: no os entristezcáis por los que han muerto, como los que no tienen esperanza. Pablo está consciente de que su partida está cercana. Y esta palabra es impresionante. Es la palabra análisis, y algunos señalan que significa soltar las amarras de una embarcación. Pablo lo que está usando una imagen preciosa, esa de ser derramado como ofrenda líquida, y que su vida ya zarpó de una costa para irse a otro puerto, a un puerto seguro, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde hay gozo, donde hay placer por los siglos de los siglos. Pablo está allí en cubierta. Ve que se le levantó el ancla, se quitaron las amarras, se subieron las velas. La embarcación comienza su rumbo hacia donde va a ser su destino final, y de repente Pablo mira hacia atrás y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El ancla ha sido elevada, las sogas se deslizaron y la embarcación se apresta a desplegar sus velas con mira a otras costas. En estos instantes, antes de que comience la gran aventura hacia la eternidad, mira hacia atrás a los aproximadamente 30 años de ministerio y dice: en estos 30 años he sido fiel, he peleado una buena batalla. No he simplemente estado en la batalla, la he peleado bien, he sido herido, he sido vilipendiado, he sido humillado, he sido torturado, me han dejado como muerto, pero ha sido bueno por la gloria de Dios, por la causa de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Esto es extraordinario. Entonces Pablo pasa de la serenidad de la muerte a la fidelidad a Cristo. Es peleado a la buena batalla. Buen helenista, conocedor de la cultura griega, observador y conocedor de las costumbres de su tiempo, paso a paso Pablo nos da imágenes claras para que sus lectores y oyentes puedan entender bien lo que él está diciendo. Algunos años antes, Pablo había hablado a los hermanos de Éfeso, en la ciudad portuaria de Mileto, algo semejante a lo que él está diciendo aquí.
Pablo se presenta a él mismo como un soldado, como un atleta. Ahora se presenta como un guardián que ha guardado la fe. He peleado la buena batalla, soldado. He acabado la carrera, atleta. He guardado la fe, un guardián. Pablo sabe del peligro que hay, del peligro de que Timoteo sea aplastado por una cultura que no daba tregua. En una ciudad altamente peligrosa como la ciudad de Éfeso. Pablo antes le había dicho a los mismos pastores de Éfeso, donde también Timoteo fue pastor, lo siguiente en Hechos 20:24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio. Ahora Pablo puede decir lo que ha hecho. En Hechos 20:24, Pablo anhela terminar bien su carrera. Ahora le está diciendo al mismo Timoteo, lo mismo que le dijo a los pastores de Éfeso, donde Timoteo era pastor. Ya Timoteo, hace años yo le hablé a los que fueron antes de ti de que quería terminar mi carrera bien. Ahora a ti te lo digo, la estoy terminando bien. Me van a matar, ya la orden está dada. De hecho, oigo el murmullo y los pasos sigilosos de mis verdugos que se acercan, pero estoy sereno, estoy tranquilo, no tengo nada que temer. Eso dijo Dietrich Bonhoeffer. Lo ahorcaron semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba en el paredón, dijo estas palabras repetidas por sus verdugos: es el término de una vida para comenzar la verdadera vida. No había desesperación, serenidad ante el momento gris de la muerte. Pablo sabía todo. Y esa es la gran ventaja del creyente. Sabemos cómo comenzó la historia y cómo va a terminar. Pablo exhorta a que haya fidelidad por la causa de Cristo. A esos hermanos de Mileto le dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces y dentro de ustedes mismos habrá. Exhorta a la fidelidad. Yo he sido fiel, pero la fidelidad de Pablo no es retórica, él se la ha modelado. Son tiempos difíciles. Y Pablo exhorta a la fidelidad. Serenidad ante la realidad de la muerte es una de las características de la fidelidad. Fidelidad al Evangelio de Jesucristo, a su palabra, a su doctrina, a que nosotros la podamos defender, a que no nos avergoncemos del Evangelio. Yo tengo que avergonzarme del pecado, pero no tengo por qué avergonzarme del Evangelio. Cristo murió en una cruz desnudo por pecadores, por nosotros. Siempre me pongo a recordar mis pecados, mi pasado que me avergüenza, todas las cosas que yo he hecho, las que están en lugares muy recónditos de mi alma y las que he confesado desde que nací hasta ese momento. Cientos de miles de pecados, considerando de que nosotros podemos pecar con nuestra mente. Nadie se da cuenta, pero estamos pecando. Pecamos con lo que decimos, según nos dice la Biblia. Pecamos de palabra, dice la Escritura. Pecamos cuando sabemos que algo está mal y aún así lo hacemos. ¿Y pecamos cuando dejamos de hacer algo bueno? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. ¿Cuántas veces al día pecamos? ¿Cuántas veces al día pecamos? ¿Podrá decir una persona que peca 10 veces al día? 3 por la mañana, 4 al mediodía y 3 en la noche. Eso no existe. ¿Usted sabe cuál es la respuesta a cuántas veces al día pecamos? Incontable. Pero vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender y aproximarnos a lo que Cristo pasó en la cruz. Imaginémonos que existe un ser humano que está próximamente a ser llevado al cielo porque no merece estar en la tierra, que peca 3 veces al día. Por la mañana, uno, al mediodía otro,
y en la noche otro. Si esa persona vive 70 años, habrá cometido 70,000 pecados. Dijimos 3 al día, que no existe. Imagínense que el Señor le permita a cualquiera de nosotros llegar a los 70 años con 70,000 pecados cometidos desde antes de nacer. ¿Te lo vamos a calcular? No, vamos a ponérselo después que nació. Pero pastor, estamos hablando de los niños en su primera infancia, son inconscientes. Está bien, vamos a quitarle 10 años, te lo vamos a dejar en 60,000 porque estamos en oferta. 60,000 pecados. Pero eso es una sola persona. Imagínense los millones y millones y millones que el Señor ha salvado, está salvando y va a salvar. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, estaba cargando con todos los pecados de todas esas personas, que no eran 3 al día. Donde estábamos tú y yo. Entonces, ¿qué respuesta nosotros podemos dar a eso? Fidelidad a un Señor que por pura gracia hizo todo eso por nosotros, que se humilló, que sufrió el abandono del Padre en ese momento de la cruz, en que desde la hora sexta, las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció con una imagen de que no quiero ver todas esas inmundicias que mi hijo inocente está cargando por todos estos que no merecen salvación. Ese es el evangelio que hay que predicar. Después que Cristo pasó todo eso, entonces nosotros vamos a claudicar, vamos a negociar el evangelio. No, el poder del evangelio es cuando se expone y se vive fielmente. Todavía si se expone fielmente tiene poder, pero mayor poder tendrá cuando haya una congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Fidelidad hasta el fin es fidelidad al evangelio. Y por último lugar, fidelidad hasta el fin es seguridad de una vida eterna. En este tratado de la resurrección de 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros somos los más dignos de conmiseración, somos los más miserables del mundo. Pablo dice, es verdad, yo estoy a punto de ser sacrificado, pero no me importa. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué nos consuela para mantenernos fieles hasta el final? Que no importa lo que nosotros pasemos aquí, nos espera una corona de justicia. El apóstol Pablo pasa de lo presente a lo escatológico. En algún momento el Señor me dará esa corona de justicia. Ya yo he hecho todo lo que el Señor me ha mandado a hacer. Ahora solo me resta recibir el premio al que Él denomina corona de justicia, que le está reservada. Nadie se la va a quitar, eso es de Él. Se lo dio el Señor por pura gracia. Yo viajo con frecuencia. Y una de las incertidumbres de los que viajan, como yo viajo, que he aprendido el arte del carry-on. Recientemente estuve por un viaje junto con mi esposa y otro grupo más de mi equipo por 10 días. Y uno de los requisitos en las reuniones que hacíamos es carry-on. 10 días, carry-on. Para el hombre no es tanto un reto, para las mujeres sí. Pero yo me voy con mi carry-on, mi esposa también. Pero una de las desventajas de viajar con carry-on es que usted encuentre un compartimiento cuando el avión está lleno. Entonces usted llega y no encuentra
y todo está lleno, porque somos unos miserables de tercera clase. Y no encuentra. Entonces ya la azafata en forma tirana se acerca, le quita el carry-on y se lo pone allá. Y uno que es de un país latinoamericano que tiene cierta paranoia, uno quiere ir con su carry-on ahí arriba. Uno se pone a imaginarse cosas que una gente que no viene. ¿Qué hay aquí? Me ha pasado de todo. Yo he llegado a mi origen, a mi país, levanto el compartimiento, me llevo el carry-on. Cuando llego a mi casa, encuentro una serie de panties y cosas. Me he tomado 2 veces el carry-on equivocado. Gracias al Señor que mi esposa confía en mí. Lo mejor es cuando tú sabes que tu asiento y tu compartimiento están reservados. Las reservas le dan cierto alivio. A veces uno quiere ir a una cena romántica con la esposa y uno va al restaurante y sí, ¿cuántos son? ¿Tiene disponibilidad? ¿Tienes reserva? No se lo dicen con simpatía, se lo dicen con orgullo. No, lo sentimos. Hace como 3 años un hermano quiso, yo no salgo a comer un 14 de febrero porque todo está lleno. Y todos los restaurantes están llenos. Pero él dijo, voy a llevar a su esposa a un restaurante. Y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, ellos estuvieron buscando un restaurante digno para ir a comer. Terminaron en Burger King. Entonces, porque no habían hecho reservación. Pablo está diciendo, no hay perturbación. Hay una corona que me está reservada. No es de nadie más. Hay muchas personas que han peleado la buena batalla, que han acabado la carrera, pero ellos tendrán su corona, pero yo tengo la mía. La mía no es de nadie, ni la de otro es mía. Es la que el Señor preparó para mí. Hermanos, ¿no nos da esperanza eso? El saber que está reservada esa corona de justicia. Que no hay metal precioso, no importa el oro, ni los diamantes, ni los zafiros, ni las más finas joyerías de Tiffany que puedan compartir con esta gloriosa corona eterna que no se acaba, que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, realmente el momento de Pablo es un momento determinante para Pablo demostrarnos que va a terminar su vida tal y como él la vivió. Estas palabras revelan fidelidad, no solamente en el momento del final, sino la fidelidad de toda una vida. Fidelidad que se demuestra en la serenidad ante la realidad de la muerte, fidelidad por la causa de Cristo y seguridad de una vida eterna. John Huss, justamente antes de morir en el martirio, pudo decir lo siguiente: Señor, es por ti que soporto con paciencia esta cruel muerte. Por favor, ten piedad de mis enemigos. Eso es una vida fiel hasta el fin. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Ayúdanos a recordarla para gloria tuya, para bendición nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Gracias.